Hola, soy José Enrique García, osteópata profesional bajo normativa europea, máster también en osteopatía bajo evidencia científica y experiencia clínica. Lo que hoy quiero venir a hablar es sobre algo que en los últimos tiempos, desde 2020, época pandémica, estamos viendo en nuestras consultas, en nuestros gabinetes, y no es más que algunas réplicas de lesiones, enfermedades, en nuestro caso en la osteopatía, de ver recuperaciones incompletas, algunas veces repetitivas y con unos orígenes que nos hacen dudar bastante. Y es que desde pandemia han ocurrido cosas cuanto menos no racionales, cuanto menos no explicadas, que el mundo sanitario, el mundo de la virología, está muy dividido en generalmente respuestas no encontradas a hipótesis formuladas. Entonces nos encontramos con procesos víricos, con procesos bacterianos que están afectando a campos musculoesqueléticos, viscerales y de acción sobre todo el sistema límbico. Lo que aquí quiero hablar básicamente es sobre la inmunología y la acción sobre ella de la osteopatía. Si partimos de la base, como definía el doctor Edward Bach, 1886-1936, que lo que se llama enfermedad es la fase terminal de un desorden mucho más profundo, que proviene por las creencias, además, que se mantienen y las emociones que vivimos. Resulta que enfermar, que el sentirse desgraciado o encontrarse en una situación desagradable, no es una cuestión ni de mala suerte, ni casualidad, ni un castigo divino, ni nada que se le pueda parecer. Se trata de sintonizar la enfermedad con una frecuencia. Por ejemplo, este es una perspectiva muy de la homeopatía, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen, ¿no?, esas frecuencias? La respuesta es ni más ni menos que del cerebro. El cerebro, que está partido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, donde el hemisferio izquierdo tiene esas funciones de orden racional y el hemisferio derecho aquellas afectivas y emocionales, donde debemos controlar dos sistemas muy importantes, como son el parasimpático y el ortosimpático, donde la interpretación racional, la parte del hemisferio izquierdo, hay un suceso en el cerebro, pero sin embargo en la interpretación sensitiva, en el hemisferio derecho, el proceso es un proceso límbico, es decir, tanto uno como otro, no obstante, vienen del hipotálamo, que controla el sistema neurovegetativo y el sistema endocrino, es decir, el proceso de los órganos. Entonces, ¿dónde encaja la osteopatía, ¿no?, en el sistema inmunológico? En un principio deberíamos tener muy claro qué es la osteopatía. La osteopatía, que la Organización Mundial de la Salud la define también como una medicina osteopática, depende del contacto manual para la evaluación y el trabajo sobre los efectos que el cuerpo de la persona que asiste al osteópata da sobre la percepción de las manos. Dice la Organización Mundial de la Salud que la osteopatía respeta la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El espíritu, sí es verdad que si se concebía desde un punto de vista religioso en los primeros tiempos, en el siglo XIX, de la osteopatía, ahora esa zona espiritual la entendemos como nuestra relación biopsicosocial, es decir, cómo el individuo se relaciona con su entorno, con todo su entorno, con la familia, con lo laboral, con los amigos, con los sentimientos, en definitiva. La osteopatía, dice la Organización Mundial de la Salud, que pone énfasis en la integridad estructural y funcional, es decir, en la anatomía y en la fisiología, entendiendo una tendencia intrínseca también, además, a autocurarse. Y ahí empezamos a hablar de la osteopatía y la inmunología.
Hay diferentes definiciones, pero básicamente las cuestiones fundamentales vienen siendo esas precisamente, donde se apoya la osteopatía. Si también definimos lo que es inmunología, dice la Organización también Mundial de la Salud, que es una disciplina que trata del estudio, del diagnóstico y el tratamiento de pacientes con enfermedades causadas por alteraciones de los mecanismos inmunológicos y de las situaciones en las que las manipulaciones inmunológicas forman una parte importante del tratamiento y o de la prevención. Esa es la estructura fundamental, que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, viendo qué es osteopatía y viendo qué es inmunología, otra vez la pregunta, ¿dónde encaja realmente la osteopatía? La osteopatía regula algunos elementos o ayuda a regular algunos elementos neurológicos ya mencionados en este vídeo, que son el sistema neurovegetativo, el sistema ortosimpático, el sistema parasimpático, y lo controla con diferentes tipos de maniobras, con las técnicas de manipulación osteopáticas tanto a nivel visceral, en su movimiento el conjunto a través de todos los tejidos conectivos, las fascias, ligamentos, etcétera, a través también de las estructuras musculares más superficiales, y también se trabaja desde la osteopatía, desde las técnicas de manipulación osteopáticas craneales, ya ofrecidas en los años 30 del siglo XX, es decir, hace más de 90 años, por el doctor Wayne Gardner Sutherland, discípulo directo del padre de la osteopatía, el doctor Andrew Taylor Still. Entonces, desde el movimiento diafragmático, donde se canalizan todos los elementos vasculares y neurológicos, donde hay una subdivisión entre lo que son todas las capas torácicas y todas las capas abdominales, a través del peritoneo y otros elementos conectivos, a través de la regulación de la información medular en todos sus nervios raquídeos que salen a través de toda la columna vertebral, y aquí entramos en la osteopatía también estructural, en la osteopatía osteoarticular, es decir, al final vamos hablando de una osteopatía integrativa, donde vamos a estudiar a cada individuo, a cada persona, y no un mapa generalizado para crear alguna receta de cualquier tipo. Y dentro de las maniobras tenemos decenas, por no decir cientos de maniobras en osteopatía, en las cuales vamos a realizar haciendo una propia palpación exploratoria en cuanto a los bloqueos que se vayan encontrando a nivel diafragmático y a nivel de cada una de las vísceras del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, del sistema digestivo, del sistema gástrico, del sistema gastrointestinal, del sistema urogenital, es decir, un concepto amplio y holístico en todo el movimiento, donde, como otra vez confirmamos, uno de los grandes axiomas de la osteopatía es donde la estructura, la anatomía, gobierna la función, a la fisiología. Esto es una máxima que se respeta, se trabaja en base a ello y se ven los resultados siempre de evolución en los elementos y en las personas que se ponen en manos del osteópata. Y luego, en cuanto a la osteopatía craneal, también hay un sinfín de maniobras en los que la mano entrenada del osteópata va a encontrar el movimiento, el tipo de movimiento además y la biomecánica de cada uno de los huesecillos de la bóveda craneal y de la cara para estructurar todas esas funciones de deslizamiento menor y que ¿cómo decirlo?, ayude a regular o capacitar a que haya una buena respuesta de los nervios periféricos. 12 pares craneales naciendo desde diferentes puntos, dando información a través del bulbo raquídeo a todos los elementos orgánicos, donde incluso hay una investigación muy reciente, o todavía estamos en ella, los que nos estamos dedicando un poco más a la visión y exploración osteopática, encontramos un 13º nervio craneal, llamado así, el nervio craneal par 13, o el nervio craneal 0, o el nervio terminal, donde se está viendo sus funciones a nivel neurológico, probablemente que tengan que ver con los bulbos olfatorios o incluso también
visuales. Las maniobras que van a depender de la buena movilidad y de las estructuras cráneo-sacras, es decir, de toda la información a través de membranas entre el cráneo y la pelvis, se van a regular, unificar los criterios de movimiento para que haya una mejor función en el sistema neurovegetativo. Esto podríamos decir es una primera parte de la función osteopática sobre la inmunología.